muchas de la patogenia de las enfermedades, al final pues los microorganismos tienen sus factores de virulencia capaces de hacer daño a las células. Y obviamente el sistema inmune ante cualquier agente, el sistema inmunitario ante cualquier agente extraño no solamente los microorganismos, ya que un agente extraño puede ser hasta el mismo zinc, el polen, todas esas son sustancias extrañas y no necesariamente son algunos agentes biológicos, pues cuando entran al organismo, pues nuestro cuerpo pues va a tratar de rechazar todo aquello que sea extraño. Y para eso tenemos un sistema inmune que está formado por muchos componentes, ¿verdad? Y que también, como ustedes lo van a ver quizás en medicina más, que mucho de la patogenia, pues además de las propiedades biológicas que tienen los microorganismos o agentes biológicos, también participa el daño que el sistema inmune hace para tratar de eliminar a ese agente extraño. Y obviamente en ese daño, en ese afán de querer eliminar a ese agente extraño, también nos causa daño. O al contrario, cuando el sistema inmunitario, que lo vamos a ver ahora, reacciona contra nuestros propios tejidos. Ustedes ya han escuchado de las enfermedades autoinmunes. Entonces, esa pérdida de la tolerancia que tiene nuestro sistema inmune de tolerar nuestros propios tejidos, entonces se va a transformar en un fenómeno de autoinmunidad, que obviamente ustedes luego van a ver más en medicina, como les decía, muchas enfermedades autoinmunitarias, ¿verdad? Con la clase de ahora se las voy a subir a la plataforma a campus. Los que no están, pues ahí le dicen, ahí me estaban diciendo que unos no están. Entonces, para que le digan al licenciado para que los agregue. Le dan su número de carnet y cualquiera de ellos los puede agregar, ¿verdad? Y ahí pues le voy a subir el material, la clase, ya que muchos me escribieron, entonces yo creo que es mejor que esté ahí y que ustedes en cualquier momento la descarguen, ¿verdad? Ahí les voy a poner la bibliografía también. Para la bibliografía de esta le voy a subir un capítulo de un libro que está al final, y la parte de factores que modifican el sistema inmunitario se los voy a poner para que lo vayan a leer. Ojalá que alcancemos a verlo, pero yo quisiera que lo vayan a leer, está bien sencillo, no es tan complicado. Algunos términos que emplean ahí no le hagan caso porque no los han visto todavía, aunque yo creo que en fisiología vieron algo de esto, pero pues ahora que lean esa última parte. Entonces, como les decía, nuestro cuerpo tiene un sistema inmunitario que es cuya función principal o cuyo objeto principal es distinguir lo propio de lo no propio. Y ese pues es el sistema inmunitario, ¿verdad? Algunos dicen, ustedes lo van a encontrar como sistema inmune, pero inmune es una mal traducción del inglés. Y sistema inmunológico también, porque es una mala definición, porque pues hace referencia a la inmunología, a la ciencia. Y lo mejor es decir, como algunos inmunólogos dicen, sistema inmunitario. Entonces, hoy vamos a conocer cómo está constituido, algunos conceptos de manera general, y en el transcurso de las clases van a ir viendo cada tema de lo que hoy vamos a hablar. Estos son los objetivos, creo que ustedes los tienen, si no igual se los voy a subir ahí pues en campus, junto con la temática. Vamos a algunos acontecimientos históricos importantes, un grupo de conceptos que los vamos a ir desarrollando en la clase, reconocer los elementos más importantes que conforman el sistema inmunitario, describir de manera básica la hematopoiesis, más enfocado pues a la parte inmunológica, que es lo que nos interesa, las funciones básicas del sistema inmunitario, los factores que modifican la clasificación del sistema inmunitario, que luego también lo van a ir viendo, y los tipos de inmunidad. Que eso pues obviamente cuando estemos hablando ustedes se van a acordar, ¿verdad? El COVID nos trajo muchas cosas de eso, pues sí aprendimos mucho de eso. La inmunología como tal, permita.
Bien, la inmunología se comenzó a entender allí por el siglo XVIII, ¿verdad? Pero desde muy antes, Usícides, que fue un militar, pues él tenía una idea en las personas que se enfermaban de la peste, en ese momento le conocían así, los soldados principalmente que habían sufrido de peste y habían sobrevivido, ¿verdad? No se volvían a infectar, ¿verdad? Que es lo que pasa con algunas enfermedades. Y por lo tanto, esos soldados eran los que utilizaba él para cuidar a los otros soldados que se enfermaban. Entonces, había una idea, vean, desde muy antes, de que este es el primer informe por escrito que hay sobre eso, ¿verdad? Sobre que la gente ya tenía la idea que uno sufría la enfermedad, pues creaba cierta protección y pues ya no se volvía a enfermar de esa misma enfermedad. Basados en esto y con los estragos que estaba haciendo la viruela, los chinos en el siglo XI, vean, y en el XV, durante esa época, no conociendo sobre lo que era esta parte de la protección, pues, pero sí tenían una idea algo relacionada con eso, y ellos llegaron a mucho más. Pues ellos, no sé, bueno, ustedes no conocieron la viruela, porque esa se extinguió ahí por 1977 y ya fue por la OMS en el 80, pero pues ellos ocupaban las costras secas de las lesiones que producían esta enfermedad. Dejaba unas deformidades bien graves, ¿verdad? Y ellos lo que hacían, que de las costras secas, entonces las ponían a secar, digamos, y luego se las inoculaban, ya sea con una espina en la piel a las personas, ¿verdad? O también a los niños se las daban a que las inhalaban esas costras secas. Entonces observaron que con esa actividad las personas que no habían sufrido la enfermedad no sufrían una infección menos grave o no se infectaban. Pues eso pasó, imagínense, en el siglo XI hasta el XV. Y no fue hasta el siglo XVIII que una embajadora, esa Lady Mary, que es muy famosa, británica, observó esto. Pues ella estaba en Constantinopla, acuérdense que en esa época era el imperio otomano, sí, otomano. Entonces observó que esas personas que utilizaban mucho esa técnica, que en ese momento se conocía como variolización, no era vacunación, variolización. Y pues obviamente esta era una infección, la viruela, que después de sufrirla dejaba muchas deformidades, las personas que sobrevivían, como pueden ver ustedes en ese niño que está ahí con esas lesiones en la cara. Entonces ella observó eso en ese país, en 1718, inoculó a uno de sus hijos, y los cuales también pues no se infectaron con viruela, y luego llevó esa idea pues a Gran Bretaña, ¿verdad? Y inoculó a su otro hijo de la misma forma como lo hacían los chinos, y pues se extendió pues a muchas mujeres, más que todo que tenían hijas, porque obviamente pues una mujer que le diera viruela se deformaba, entonces para mantener la belleza. Entonces obviamente en esta parte pues a algunos no les gustaba, ¿verdad? Y pues vean que eso se extendió desde 1718, pero no fue si hasta unos años más, si ustedes ya han escuchado sobre, perdón, esto no me gusta, de Edward Jenner. Antes de eso se sabía, por ejemplo, que las personas que eran, ¿cómo llaman los que sacan leche? Ordeñadores, ¿verdad? Entonces ellos sufrían de un tipo de viruela de las vacas. O sea, esta viruela pues afecta más, las lesiones aparecen más en las zonas donde hay menos pelo, y en este caso en las ubres. Entonces estas personas generalmente sufrían de estas lesiones muy benignas y que luego pues esas se curaban. Es producida por el virus de la vaccinia. Ya acuérdense de ese nombre,
porque de allí viene el nombre de vacuna. Entonces, observaban pues ellos como tres cosas. Primero, eran lesiones muy benignas, y las personas que sufrían estas lesiones no enfermaban de viruela, ¿verdad? Y muchas de estas personas pues eran muy buscadas, porque eran las que iban a cuidar a los enfermos que estaban de viruela, porque ellos no se infectaban. Entonces, eso se sabía antes y lo retomó Edward Jenner para que en 1796, él pues observando eso, de las pústulas, de las lesiones de las vacas y de los humanos, él tomó pues algunas secreciones de eso y se los inoculó pues, y comenzó a inoculárselos a humanos. Y observó que esas personas que había inoculado no se infectaban de viruela. Esto fue muy observado por los clérigos, por los religiosos, porque no les gustaba, pues ellos decían que era un inmundo pues estar colocando pues material podrido o inmundo en personas sanas, ¿verdad? Y pues vean que estamos hablando de 1796, y aquí pues es donde dio inicio la propia variolización, con esa técnica que incluyó Edward Jenner. Edward Jenner se considera el padre de la inmunología moderna, ¿verdad?, por esa actividad que él hizo. Pero pasó mucho tiempo, vean, de 1796, pues algunos creían en esa actividad que sí, que inventó, podemos decir, Edward Jenner, y otros no, y pasaron casi 100 años después, ya estamos en el siglo XIX, para que Louis Pasteur, si se acuerdan ustedes, pues es el que incluyó y comenzó a cultivar los microorganismos, y él pues en sus estudios observó muchas cosas, algo relacionado con lo que pasaba con el virus de la vacinia, ¿verdad? Acuérdense que cuando una lesión se seca, obviamente, una lesión de esa se seca, los virus obviamente ya no están vivos, esos se mueren, pero parte del virus se mantienen en esas costras. Entonces pasaba algo que al virus le disminuía su virulencia, ya tienen el concepto de virulencia, ¿verdad? Y ya no es capaz de producir la enfermedad, pero sí es capaz de ser reconocido por el sistema inmune. Y Louis Pasteur, pues cultivando, por ejemplo, estaba trabajando en el cólera de las aves, y un día se fue de vacaciones a pasear con sus colaboradores, y dejaron un cultivo ahí por 15 días. Obviamente uno dice, en cultivo 15 días, eso se muere, ¿va? Allí dejó un caldo en cultivo 15 días, y cuando regresó, solo por como que se les olvidó eliminarlo, y cuando regresó, bueno, ¿qué hacemos con este cultivo? Bueno, inoculémoslo pues otra vez a las aves a ver qué pasa. Observó que muchas aves ya no se enfermaron, otras sí se enfermaron, pero no murieron. Generalmente estas aves morían del cólera, ¿verdad? Y observó que cuando después a estas mismas aves a las que había infectado previamente con ese virus, con ese cultivo viejo, cuando las infectó con el virus, con la bacteria, no sufrían un cólera. Y pues así creó entonces ese término, pues él lo mismo hizo con el carbunco o de Bacillus anthracis, que estaba trabajando con esa bacteria, y observó que las aves y pues no se infectaban con el carbunco. Qué raro, o sea, pero sí los animales, ¿verdad? Pero el que pasa con las aves son animales de sangre caliente, ¿verdad? Son animales de sangre caliente. Entonces, y muchos microorganismos no soportan esa temperatura. Pero entonces él lo que hizo es hacer cultivos de esta misma bacteria y los expuso a esa temperatura, y después esos cultivos que había expuesto a una temperatura más alta, arriba de 37, cuando se las infectaba al ganado, estos no sufrían la enfermedad, ¿verdad? Pero cuando le volvía a infectar unos días después la bacteria viva, no sufrían la enfermedad. Entonces él pues ideó en ese término pues un cierto tipo de vacuna contra el carbunco. Y luego pues el más famoso pues es de la rabia. Igual él hacía cultivos del virus, ¿verdad? Los cuales los dejaba por mucho tiempo allí
es lo que uno conoce ahora como inactivándose, o sea, estaba inactivando el virus porque los mantenía en cultivos hasta obtener virus avirulentos, pero vivos, pero perdían la capacidad de producir la enfermedad. Y si ustedes saben, pues lo utilizó en un niño que había sido mordido previamente un día antes, creo, por un perro rabioso, le puso las 12 vacunas y el niño no falleció. Y así pues donde creó pues la vacuna contra la rabia, y pues ese niño llegó a ser hasta portero del Instituto Louis Pasteur, un instituto muy famoso en Francia, ¿verdad?, donde se estudian las enfermedades infecciosas. Y pues Louis Pasteur fue el primero que utilizó el término de vacunas en honor a Edwin Jenner, ¿verdad?, que había utilizado pues el virus de la vaccinia en los pacientes para prevenir la viruela. Hay muchos otros adelantos en la inmunología, tal vez estos son los más importantes, y Pasteur pues con el uso y utilización de las vacunas se comenzó a trabajar en muchas otras formas de crear sustancias que pueden prevenir las enfermedades, y así pues es hasta lo que hemos llegado a hoy. Hay muchos otros autores, esto está en la bibliografía. Les voy a dar, como en 1883, que Lismechnikov, obviamente en ese tiempo se estaba comenzando a conocer de la inmunidad, y se hablaba que la respuesta inmunitaria, en el caso de Lismechnikov, que se daba principalmente por efecto de las células que tenían la capacidad de fagocitar, ¿verdad? O sea, que la principal forma que tiene el sistema inmunitario para atacar a los agentes extraños es la fagocitosis. Pero luego, pues, unos años después salió el von Behring, que no era eso, que eran las antitoxinas, que es lo que ahora conocemos como anticuerpos o inmunoglobulinas, que era eso. Entonces pasaron mucho tiempo, quizás unos 50 años, en que decía uno que era, entonces como que se crearon dos escuelas, ¿verdad? La escuela que creía más en la fagocitosis, que es lo que conocemos ahora como inmunidad celular, y la escuela que decía que la inmunidad pues se debía a los anticuerpos o antitoxinas, que es lo que antes se le llamó. El von Behring lo que hacía es que algo parecido a lo que ustedes ocurrió hoy con el COVID, ¿verdad?, donde les traían suero a personas inmunes y se lo trasladaban pues a otras personas. Entonces eso es lo que hacía estos dos señores. En 1894, esto creo que lo van a ver más adelante, donde Bordet observó que también el suero de los pacientes tenía actividades líticas contra las bacterias, y le llamó en ese momento alexina, ¿verdad? Y Buchner hizo más estudios sobre eso y le llamó alexina de Buchner, pero esa alexina son proteínas que están en el suero y que actualmente el nombre que se le da es el sistema del complemento. Lo van a ver también ustedes en todas estas clases. Es una serie de proteínas que se encuentran en el plasma, ¿verdad?, y con capacidad lítica contra agentes extraños. Igualmente el complemento puede afectar nuestros tejidos. De ahí hay otros estudios, aquí se los debo, ¿verdad? El de Landsteiner con los grupos sanguíneos, él describió pues y explicó por qué ocurrían las incompatibilidades, pues, y creó el sistema ABO, y eso evitó grandemente pues las reacciones que se daban ante una transfusión. Ehrlich en 1908 ya le llamó a la alexina de Buchner complemento, que es un sistema de complemento de muchas proteínas son reguladas, y también pues identificó pues el paso de anticuerpos de la madre al feto. Él lo comprobó también, ¿verdad? Igual pues descubrió las células cebadas, que actúan en muchos procesos inflamatorios. En 1975 están Milstein y Kohler, ¿verdad?, donde describieron los anticuerpos monoclonales, anticuerpos que se usan mucho ahora para tratar en aceroterapia o tal vez y también para hacer pruebas inmunológicas. En 1980 este trío de investigadores explicaron el complejo mayor de histocompatibilidad, una serie de moléculas que tenemos en la superficie de nuestras células que nos hace únicos, y por eso pues yo no le puedo trasladar
cualquier tejido a cualquiera de ustedes. Debemos de ser compatibles. Esas moléculas, además de eso, como van a ver más adelante, pues ellos participan mucho pues en la respuesta inmunitaria. Y en 1996, donde se hizo una descripción del papel de principal de las células T en la regulación del sistema inmune. Quizás la principal célula, sí, podemos decir, que regula, funcional y que regula el sistema inmune son las células T o linfocitos T. Eso lo van a ver. Tiene una función muy amplia para activa tanto el sistema humoral como el celular, ¿verdad? Y su deficiencia, que es lo que ocurre, que ustedes ya han oído en las infecciones por el VIH, que hay una baja de linfocitos T CD4, que es el principal linfocito regulador del sistema inmunitario. Luego está en el 2002, 2011 y 2018, todos esos que tienen asterisco y estos años, y el del año pasado, son los premios Nobel que han recibido, ¿verdad?, en esa área de inmunología, tanto desde Elie Meinikov hasta el 2023, que es el uso de las vacunas con ARN mensajero, que ustedes ahí si leen, pues, como premio Nobel del año 2023, van a leer eso. Entonces, como ven, esta es una ciencia joven, no es tan antigua como otras, ¿verdad? Y pues sí ha avanzado mucho con el uso de la biología molecular y técnicas bioquímicas para identificación de moléculas. Entonces, eso nos complica mucho, porque obviamente cuando yo estudié solo nos contaban los procesos fisiológicos de mecanismos, ¿verdad? Y hoy ya vemos que todos esos procesos están regidos por la participación de muchas moléculas complejas que nosotros tenemos en la superficie de la célula o que son expulsadas por nuestras células. Bien, el término inmunidad pues viene, si ustedes se acuerdan, para seguir con la historia, pues se creó mucho por los romanos de esta raíz, de este término inmunitas, ¿verdad? Venía pues de dos raíces, una in, que significa no, y munus, que significaba impuesto. Entonces, todas había muchos homo romanos, y más de la élite, más que todo, ¿verdad?, en la que que estaban exentos de pagar impuestos. Vean entonces que desde antes se usaba o se les favorecía con eso. Y entonces esas personas tenían inmunidad pues al pago de impuestos o tributos, y de ahí pues estas personas eran inmunes. Obviamente este término pues se siguió utilizando para esa protección, daban ciertas enfermedades, pero no fue hasta Louis Pasteur, y de ahí pues el término inmunología ya fue considerado, en este caso pues el padre Edward Jenner, pero no fue Louis Pasteur, que él es el que propuso en realidad el término de inmunidad. Y él lo explicó de otra manera. Él hablaba de immuniri, ¿verdad?, y que eran dos raíces de esa palabra en latín, que uno era in, que significa dentro, y immunera, que es armamento o defensa. Entonces es la defensa desde el interior. Algo así significa la palabra inmunidad, ¿verdad?, en sus raíces originales, ¿verdad? Y quien lo propuso obviamente fue Louis Pasteur. Entonces él hablaba cuando estaba probando todas esas vacunas que hablamos del estado inmune de los animales, ¿verdad?, y se refería a todos esos mecanismos obviamente que nosotros tenemos en el interior y que nos defienden en este caso contra los agentes extraños. Entonces vamos a ver la definición, vamos a definir que inmunología pues es la rama de la biología que se encarga del estudio, ¿verdad?, de los sistemas de defensa inmunitarios, ¿verdad?, que tienen pues los animales o pues en este caso el humano. Hablamos entonces de que viene de estos términos, inmunitas o immuneri, que significa libre de enfermedades o defenderse desde el interior.
pero si lo definimos ya técnicamente, entonces nos vamos a encontrar con esto. Este es un concepto que siempre me ha gustado y que se ha utilizado generalmente desde que lo hemos utilizado siempre, desde que yo estudio, ¿verdad? Y se aplica. ¿Por qué? Porque incluye todos los mecanismos fisiológicos de los que está dotado el animal y que es capaz de reconocer materiales propios o extraños. O sea, nuestro sistema es capaz de reconocer tanto nuestras moléculas internas, ¿verdad? No les va a hacer nada, las tolera, pero también es capaz de reconocer principalmente sustancias extrañas. Y a esas sustancias extrañas es capaz de neutralizarlo a través de ciertas moléculas, los puede eliminar y principalmente metabolizarlos. ¿Qué significa metabolizarlos? ¿Que lo va a utilizar para su metabolismo? No, lo va a degradar. O sea, no es lo mismo tener a una bacteria entera, ¿verdad?, a que tener pedacitos de él, y como ustedes van a ver, muchos de esos pedacitos de esa célula bacteriana son sustancias extrañas, y el sistema inmune lo que hace es degradarlo o metabolizarlo, como dice ahí, para hacerlos como pedacitos más pequeños y así pues montar su respuesta inmune contra esos pedacitos más pequeños. Ese es un proceso que van a ver ustedes que se llama procesamiento y presentación del antígeno. A esas sustancias extrañas también le llamamos antígenos de manera general, ya han escuchado ese nombre. Entonces, los antígenos son todas las sustancias extrañas de diferente nombre. Entonces, hay una clase donde les van a explicar todos los tipos de antígenos. Entonces, al metabolizarlos, los puede eliminar eventualmente con o sin lesión de los tejidos propios. ¿Por qué? Porque así como no puede haber lesión en los tejidos, la respuesta inmune también, a pesar de que va a eliminar ese agente extraño, también puede dañar nuestros tejidos. Y eso es lo que ocurre en un fenómeno inflamatorio. Ustedes saben, cuando tienen un absceso, pues hay una fuerte respuesta inmunitaria y la lesión que nos produce va a ser una cicatriz que puede regenerarse, pero ha dañado parte, y esa es la respuesta inmune. Puede haber una lesión o no, ¿verdad? Entonces, obviamente hay otras enfermedades que tienen explicaciones desde el punto de vista inmunitario. Una son las alergias. Es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune, ¿verdad? ¿Y qué nos causa? Pues enfermedades y daño, ¿verdad? Yo ya tengo mis cornetes por la rinitis alérgica, la luz es así, apenitas, ¿verdad? Tengo que operarme, ¿verdad? Porque tengo más cuando está así. Pero entonces es una lesión que con el tiempo se va agravando. Así que si sufren de rinitis hay que ponerse a tiempo, hay que ponerse la vacuna. Yo nunca he hecho eso. El sistema inmunitario, entonces, eso es inmunidad. Ahí podemos englobar todo lo que es inmunidad. Y entonces, ¿qué es el sistema inmunitario? Es el conjunto de moléculas que ustedes van a conocer, el conjunto de células, tejidos y órganos que actúan de manera coordinada para la eliminación de sustancias extrañas, o entre paréntesis, antígenos. ¿Verdad? Todo nuestro sistema inmunitario entonces está preparado para reconocer principalmente a todas las sustancias extrañas que entran o nos ponemos en contacto. Cuando entra una sustancia extraña, entonces el sistema inmunitario va a responder de una manera natural o de una manera específica. Entonces es lo que se conoce como respuesta inmunitaria. Esta respuesta inmunitaria entonces se va a dar después de la activación de todas esas células y moléculas. Va a haber un tipo de respuesta, que es lo que van a conocer ustedes en el curso, cuyo principal fin pues es la defensa de nuestro organismo, ¿verdad? Y en algún momento pues esa respuesta inmunitaria es muy específica contra esa sustancia extraña que le indujo. Nosotros tenemos mecanismos naturales que reaccionamos ante cualquier sustancia extraña de la misma forma, ¿verdad?
O si tenemos, si un organismo entra en la piel, siempre va a haber una lesión y se va a manifestar casi de la misma forma, una respuesta inflamatoria. Si una sustancia extraña entra a nuestra conjuntiva o se pone en contacto con la conjuntiva, el efecto de lagrimeo y eso ocasiona es parte de la inmunidad natural y eso va a ser contra cualquier tipo de microorganismo. Pero hay otros mecanismos o respuestas inmunitarias específicas que solo se van a dar contra ese agente extraño. Entonces, esto es lo que vamos a ver después como respuesta inmunitaria específica. Ya pues para cada uno de todos esos van a tener una clase. Entonces, le decía al principio entonces que el principio básico del sistema inmune es reconocer, o el objeto del sistema inmune es reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, todo lo no propio son todas las sustancias externas, porque nuestro sistema inmune ha sido capacitado, pues, o es capacitado en su génesis para reconocer nuestros propios tejidos. Ya vamos a ver eso. Entonces, está expuesto a todo esto, obviamente, nuestro sistema inmunitario, y nos va a defender de todos los agentes extraños. Eso no quiere decir que estas sustancias que son propias, obviamente, algunas veces, por enfermedades autoinmunes, el sistema inmune va a reaccionar como que fuera una sustancia extraña. Una molécula alterada, una proteína alterada que está sobre una célula, también el sistema inmune es capaz de reconocerla. Hay células especializadas que andan circulando en nuestro cuerpo, que con esos antígenos de histocompatibilidad y moléculas de superficie casi van escaneando cada célula. Una célula humoral está modificada o tiene moléculas raras en su superficie que inmediatamente una célula, como un linfocito NK, la detecta y la puede destruir. Entonces, tenemos todo eso obviamente funciona dentro de lo normal. Muchas células cancerígenas, la gran cantidad de ellas va a ser difícil que el sistema inmune lo detecte, pero muchas células infectadas por virus también pueden ser detectadas por otras células e inmediatamente el sistema inmune accionarse. Entonces, aquí he puesto, ya hablamos del sistema inmunitario, el principio esencial del funcionamiento, que es reconocer lo propio de lo no propio. Entonces, ¿cómo hace esto el sistema inmunitario? ¿Cómo llega entonces a reconocer las sustancias propias de lo que es propio de nosotros como las extrañas? Entonces, aquí he puesto ¿cómo distingue el sistema inmune entre lo propio y lo no propio? Bueno, hay que educar. ¿Educar a quién? A las células. ¿A cuáles células? Al linfocito T, principalmente. ¿A dónde sucede esta educación? O sea, ¿a dónde se educa para que ese linfocito T no actúe sobre nuestros tejidos? Eso ocurre en el timo y la médula ósea. Igual, entonces, el linfocito T y el linfocito B, ¿verdad? Ellos son sometidos, van a aprender en esos órganos, van a aprender a conocer lo propio. Aquellas células que no conocen lo propio, hay una serie de interacciones celulares y células que están ahí que le presentan antígenos propios a estas células, y si se activan contra eso, inmediatamente las eliminan. O aquellas que son incapaces de hacerlo. Entonces, ¿cómo evita que ataquen a nuestros tejidos? Unos procesos que se llaman selección positiva y selección negativa. Esto ocurre tanto en la médula ósea como en el timo. Esto ha llevado que casi más del 90% de los linfocitos T que entran al timo sean eliminados. Imagínense, y solo un pequeño porcentaje va a salir a sangre, porque la mayoría se elimina. O sea que esos linfocitos funcionan mal y tienen que eliminarlos a través de este proceso, selección positiva y negativa, que sucede tanto en el timo como en la médula ósea. Y entonces, ¿de dónde viene esa capacidad que tenemos nosotros para reconocer las sustancias extrañas? Ya tenemos mecanismos para reconocer nuestros propios
antígenos. Y lo extraño, o sea, yo soy más inmune, porque tengo más edad que ustedes obviamente, y por lo tanto tengo más células capaces de reconocer más sustancias extrañas. ¿Será así? Mientras más me expongo al ambiente, más capacidad de ¿cómo se llama?, de células especializadas contra esos antígenos extraños tengo. Eso no es lo mencionaron en fisio. Y en la diversidad del sistema inmunitario, sí. ¿Cómo? Nosotros tenemos clones preformados, 100.000 millones de linfocitos T, con una gran capacidad de detectar una gran diversidad de antígenos. Esos ya los tenemos todos. Obviamente se van desarrollando con la edad y después de los 70 años comienzan a disminuir por la edad, ¿verdad? No es que para que tengamos inmunidad a algo tenemos que infectarnos a muchas sustancias, no, ya tenemos esos clones, ¿verdad? ¿Y cómo se van a activar esos? ¿Cómo se activan estos clones? Vean que hay 100.000 millones de células de linfocitos capaces de reconocer cada uno una sustancia extraña. ¿Y cómo se hace? A través de la activación selectiva, que va a hacer que el clon que más se adapte a ese antígeno extraño es el que se va a activar, ¿verdad? Y una vez ese clon de células, cuando me refiero a clon, me refiero a una célula que reconoce a ese antígeno extraño, es el que más lo reconoce y va a comenzar a proliferar ese clon, ¿verdad? Porque es el más específico contra ese antígeno. Y así pues va a comenzar a activar células, a producir muchas moléculas, ¿verdad?, que luego van a ir en contra de ese agente extraño. Esa es la forma como el sistema inmune funciona. Ustedes lo van a ver, ¿verdad? Todos estos mecanismos pues son pues mecanismos moleculares. La educación que sucede en el timo, en el caso de los linfocitos T, y en la médula ósea, en el caso de los linfocitos B, todas las células pasan por un proceso como de maduración y diferenciación hasta producir las células que sí funcionan. Y obviamente pues ahí se eliminan las que no sirven, y de aquellos linfocitos que funcionan, entonces, que es una gran cantidad, son los que nos van a estar ahí circulando en nuestros tejidos para cuando vean un antígeno extraño, activarse y comenzar a proliferar ese clon, ¿verdad? Eso es lo que se llama pues la teoría de la selección clonal. Creo que se los van a explicar cuando vean linfocitos T y B. ¿Y por qué? Pues unas células, pues unas pocas células o clones se activan cuando nos enfrentamos a un agente extraño. Después que ha pasado la activación, después que ha pasado pues que se ha eliminado el agente extraño, ese clon contra ese agente extraño va a permanecer por muchos años. Luego que hemos sufrido una enfermedad, esos clones comienzan a disminuir su producción y nos quedan unas pocas células específicas contra ese clon. Esas son las células de memoria, ¿verdad? Hay tanto T como B. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos infección? ¿Qué pasa cuando tenemos, o nos ha dado pues paperas? A algunos les dio paperas, no. ¿Sí? Algunos sí. Bueno, a mí me dio sarampión, paperas, bueno, todo lo que nos daba antes allá por los 70. Y pues obviamente cuando uno sufre eso, pues hay respuesta inmunitaria, pues uno sufre la enfermedad y luego se crean esos clones que se activaron, comienzan a disminuir, pero andan circulando allí pues en nuestra sangre, y cuando se encuentran otra vez contra ese antígeno, cuando me vuelvo a infectar con paperas, se activan más rápidamente que la primera vez. Y por eso ni sentimos, por eso pues y me dio varicela y me enfrento pues a un niño que tiene eso, obviamente los virus me lo pueden pasar, pero inmediatamente el sistema inmune lo reconoce, ni nos damos cuenta que se ha activado y elimina el virus.
El sistema inmunitario tiene 3 funciones básicas. Las vamos a definir como la función principal, es la de defensa, es la función principal del sistema inmune. O sea, actuar de manera específica contra todas aquellas sustancias extrañas y eliminarlas, la función de defensa, ¿verdad? Y así tenemos pues amenazas, como ustedes saben, como las infecciones por patógenos, contra las neoplasias y aún contra los injertos. Entonces, que son sustancias extrañas, ¿verdad? Esta es una, bueno, y las amenazas, ¿cuáles son? Ahí tenemos a los virus, a las bacterias, a los protozoos, a los helmintos, que aunque sean bastante grandes, pues nosotros tenemos mecanismos, pues funcionan contra estos gusanos. Estos gusanos miden unos 30 centímetros, o las tenias que miden unos 10 metros, pero hay mecanismos inmunes, a vez no tan efectivos contra los otros organismos, ¿verdad? Y también, pues, el sistema inmune tiene para tratar de eliminarlos. Y así, pues, obviamente, desde un punto de vista de la clasificación inmunológica de todos los patógenos, tenemos microorganismos extracelulares, que obviamente son los helmintos, que son los más grandes, y en la forma intermedia están los protozoos, las bacterias, los hongos y los virus. Y los virus, que obviamente son intracelulares. Eso sí, los virus, pues, hay otros mecanismos que el sistema inmune tiene para tratar de eliminar a esos agentes que están dentro de la célula. Obviamente los virus tienen un poco más de ventajas al estar de manera intracelular, porque se alejan mucho de la acción del sistema inmune, de cual principalmente son todas aquellas moléculas que se exponen fuera de las células o andan circulando pues afuera de las células. Esta pues es la principal función, la defensa. Luego tenemos la función de homeostasia. Esta función pues es la que se encarga de como su nombre como ustedes lo vieron en fisiología, de mantenimiento del equilibrio interno. Y esta consiste principalmente en la función en la eliminación de aquellas células envejecidas o no funcionales. Acuérdense que todo este tipo de células, creo que lo han de haber visto en bioquímica, se les aportan marcadores en las superficies que luego son reconocidas por macrófagos que se encuentran principalmente en el vaso, ¿verdad? En el hígado, que detectan a estas células envejecidas, las incluyen y las eliminan. Ejemplo de ellos son los glóbulos rojos, ¿verdad? Acuérdense que la vida media de ellos es de unos 120 días. Ya los glóbulos rojos envejecidos, al pasar por el vaso o por el hígado, son detectados por algunos fagocitos y quienes los capturan y los destruyen, ¿verdad? Y de eso pues no tenemos ningún tipo de reacción inmunitaria grave en los casos, pero es un proceso como normal. Igual pues está pues en la hematopoiesis, que es la formación de todas las células, ¿verdad? Participan en el sistema inmunitario. A esa función nos referimos. Y la función de reparación. Cuando nosotros tenemos una respuesta inmunitaria fuerte, todos los tejidos pues tienen que volver a su normalidad, y eso está regido por acción del sistema inmune, ¿verdad? Entonces la reparación es parte de eso. Hay una inmunología, hay una explicación para explicarte cómo ocurre pues hasta la formación de una cicatriz y todas las sustancias que participan. Y pues esa es la función de homeostasia. Y luego está la función de vigilancia. Esta se refiere a la eliminación de todas aquellas células que tienen mutaciones o células cancerígenas. Obviamente uno pensará, entonces, ¿por qué tenemos cáncer? Obviamente pues hay otras afectaciones, hay otras formas de cómo explicar cáncer. En la propuesta que hemos hecho nosotros para el cambio de currículum, hemos puesto la materia esta como inmunidad, como inmunología, y hay una parte de inmunología clínica, ¿verdad? La inmunología clínica es donde ya se ven las enfermedades, y pues ahí ahí se ha puesto la inmunología del cáncer, que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero obviamente unas pequeñas, acuérdense que en la producción de células muchas sufren mutaciones, ¿verdad? No todo es perfecto, y algunos tienen pues algunas
sustancias de superficie que no son funcionales. Y el sistema inmune es el que se encarga de reconocerlas y eliminarlos, ¿verdad? A eso se refiere esta función. Entonces, aquí están las tres funciones ¿y qué ocurre cuando hay una exacerbación o una disminución de esa función? Entonces, en la función de defensa, que es la principal, obviamente una exacerbación, una respuesta aumentada de eso, un ejemplo son las hipersensibilidades, ¿verdad? Las reacciones de hipersensibilidad, es una reacción exagerada del sistema inmune. Y una disminución de esta función de defensa es la inmunodeficiencia, ¿verdad? Que es la falta o la afectación de alguna parte del sistema inmune, ya sea puede haber inmunodeficiencias por células T, por células B, por complemento, por anticuerpos, ¿verdad? Y que de alguna manera eso se expresa pues en algunas enfermedades. O la pérdida obviamente de la exacerbación de la hemostasia, que son las enfermedades autoinmunes, donde nuestro sistema inmune entonces ya no va a ser, ya no va a trabajar normalmente reconociendo nuestros antígenos propios, sino que los va a comenzar a atacar. Y entonces tenemos una enfermedad autoinmune. Y la pérdida de la función de vigilancia obviamente pues va a llevar a cabo la función de la neoplasia, una neoplasia, porque ya no pueden ser eliminadas pues tantas células cancerígenas. Estos son los elementos del sistema inmunitario, es lo que vamos a ver y van a estar hablándoles en todas estas clases. Yo sé que es bastante, creo que han visto algo de esto en fisiología y en anatomía, y vamos a hacer una breve descripción. Entonces el sistema inmunitario está formado, como yo les digo, por moléculas, por células, por órganos y tejidos, y aquí hemos agregado el sistema de circulación. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas? Solo he puesto algunas. Un ejemplo es la lisozima, es una enzima que nosotros tenemos en las lágrimas, ¿verdad? Y algunas veces en el sudor, es una enzima muy activa contra ciertas bacterias, ¿verdad? Y con ciertas bacterias gram positivas. Una serie de moléculas como el complemento, es un complejo proteico que tenemos en nuestro plasma. Hay una glicoproteína que se llaman citocinas, que hay una clase de eso, ¿verdad? Son unas moléculas que son expulsadas por casi todas las células o la gran mayoría de las células del sistema inmune, y que son pues homomoléculas que tienen un efecto sobre otras células. Eso se lo van a explicar. Tenemos a los anticuerpos, ¿verdad? O también llamados inmunoglobulinas, que es un nombre técnico, podemos decir aquí, y hay moléculas de superficie pues, que se encuentran en todas las células, que son pues, los clústeres de diferenciación. Son moléculas que identifican algún tipo celular. Esas se encuentran, y de ahí el nombre, ¿se acuerdan? Linfocito T, CD4, ¿han escuchado eso? CD4, esos son moléculas de superficie, y algunas son marcadores específicos de algunas células. O sea, si nosotros queremos identificar un tipo celular, un linfocito T, hay un marcador específico de esa célula. Y en el laboratorio uno pues ocupa una sustancia específica contra esas, para identificar. Y obviamente los antígenos de histocompatibilidad, clase 1 pues, y clase 2, que los van a ver también cuando vean la presentación del antígeno. Las células, aquí las he puesto, las principales, los macrófagos, los mastocitos, los linfocitos, con los dos tipos, ya los vamos a ver, y pues los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, las células endoteliales y las células dendríticas. Bueno, aquí hizo la descripción de esta célula dendrítica, es uno que le dieron un premio Nobel, ¿verdad? Por la explicación que hizo. Hay células, estas dendríticas hay de origen linfoide y mieloide, y se encuentran estratégicamente en el tejido, en los órganos y tejidos, pues en los intersticios de las células. Y pues obviamente los órganos y tejidos, aquí estamos hablando de la piel, o de las mucosas, el hígado, el vaso, y principalmente pues la médula ósea y el timo. Obviamente pues estos son como los que participan en una formación de la inmunidad normal, ¿verdad?
Y en los sistemas de circulación, donde andan la mayoría de todos estos componentes, pues que es la linfa y la sangre. Si ustedes se acuerdan de la hematopoiesis, esto creo que me lo pueden explicar más ustedes. Sí, va. Sí. Sí. Hay un progenitor, ¿ustedes se acuerdan? Sí, va. Y de esos, pues hay dos progenitores que se forman, el mieloide y el linfoide, ¿verdad? Del mieloide, pues, si ustedes va a originar a toda la estirpe mieloide, donde están los eritrocitos, ¿se acuerdan ustedes? Las plaquetas, los mastocitos, los granulocitos, que son los basófilos, eosinófilos y el neutrófilo, y las células presentadoras de antígeno. Estos son fagocitos, es un tipo de fagocitos, ¿verdad? Y entre estos tenemos a los macrófagos, a los monocitos y a las células dendríticas. Esas que dice ahí, células presentadoras de antígeno, son unos tipos de células. Cuando entra un organismo raro a nuestro cuerpo, pues se va a activar la respuesta inmune innata, como lo natural, ¿verdad? Y si ese organismo raro sigue reproduciéndose, entonces va a entrar en activación la respuesta inmune específica. Y la primera célula que va a actuar sobre eso es una célula presentadora de antígeno. Y ustedes dicen ahorita, ¿y qué va a hacer esa célula? Esa célula que va a hacer es capturar ese agente extraño, lo va a degradar y luego con un proceso lo va a expresar en su superficie, los pedacitos de ese antígeno, y se los va a ir a presentar al linfocito T. Eso es lo que se llama presentación del antígeno. Y lo va a asociar a moléculas de histocompatibilidad para que de verdad solo reconozca esa célula, esa sustancia extraña. ¿Me entiendes? De ahí viene la especificidad. ¿Por qué no actúa sobre nuestros tejidos? Porque todas las células, ese es un mecanismo de control que tienen nuestras células, ¿verdad? Entonces, eso va pues en ese, ¿cómo se llama? En ese ambiente del complejo mayor de histocompatibilidad es que ocurre eso. Entonces, es una célula que andan ahí atrapando antígenos, los procesan y luego pues ellos viajan a los ganglios linfáticos. Alguien ha tenido alguna inflamación de un ganglio que se le pone grande después de una infección, pues ahí está ocurriendo presentación de antígenos. Todas las células dendríticas de la piel pues realmente han viajado hasta ahí, ¿verdad? Y ahí se está llevando a cabo el enfrentamiento entre presentando ese antígeno raro a los linfocitos que están en el ganglio linfático. Y claro, obviamente, cuando ha habido gran cantidad de sustancias extrañas que han entrado en nuestro cuerpo, pues ocurre esa inflamación de ese, ¿cómo es que le dicen, licenciada, cuando se inflama? Me estaba acordando del nombre, un ganglio linfático. ¿Cuál nombre común en los pueblos? Ay, a mí se me olvidó. Secas. ¿Ah? Secas. ¿Cómo? Secas. Secas, es cierto, secas. Aquí tengo una seca, es un ganglio inflamado, ¿verdad? Y allí pues van a tener una clase de eso. Luego, ¿qué pasa? El linfocito B más específico contra ese antígeno, el que más se adapta, se va a activar, se va a comenzar a reproducir, ¿verdad? Y en esa activación va a activar a macrófagos para que vayan a fagocitar ese extraño, o va a activar a linfocitos que van a producir anticuerpos. Entonces, en eso, toda esa parte ustedes lo vamos a comprender. Claro, en todo esto hay procesos, hay moléculas, hay reconocimientos moleculares, y pues eso lo hace difícil la inmunología. Bien, aquí tenemos además, entonces esto ustedes, la línea, el progenitor, el linfoide, pues que va a dar origen al estirpe linfoide. Y entre esas, aquí tenemos la célula dendrítica de origen linfoide, que se encuentra principalmente en vaso y otros tejidos, el linfocito B, ¿verdad? Y tenemos el linfocito T con sus dos oblaciones, ¿verdad? El linfocito TH y el linfocito TC, o conocido como linfocito TH, como linfocito T cooperador o ayudador, y el linfocito TC, o conocido como linfocito T citotóxico o citolítico. Esas son las dos poblaciones de linfocitos T que tenemos. Y pues existe otro tipo de linfocitos, que son los linfocitos NK,
¿Entendimos esa parte? Esto ya lo habían visto ustedes en anatomía, ¿no? Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista inmune. Entonces, en el origen, el progenitor linfoide se va a diferenciar pues, en la célula dendrítica linfoide y en unos tipos de linfocitos. El linfocito B, el linfocito T y el linfocito NK. Y entre el linfocito T hay dos poblaciones, el linfocito T helper y el linfocito T citotóxico. ¿Ya? Y dentro del linfocito T helper hay dos subpoblaciones, se los van a explicar más adelante, el linfocito TH1 y el linfocito TH2. ¿Cuál es la diferencia de estos? El tipo de inmunidad que va a prevalecer en una respuesta inmunitaria. Depende del tipo de linfocito, de subpoblación del linfocito TH que predomine. Eso se los van a explicar. Ahorita solo aprendan que hay dos poblaciones de linfocitos T, que es el linfocito T helper, o T ayudador, o T cooperador, y el linfocito T citolítico, o linfocito T citotóxico, son otros nombres. Y luego pues está el linfocito NK, que es una célula especializada. ¿Ustedes saben qué significa NK? Natural killer. Son células especializadas que son parte de la inmunidad innata, cuya función principal es detectar las células infectadas por virus o células pues han mutado. Estos linfocitos son capaces de identificarlo y destruir esas células, ¿verdad? Como parte de la inmunidad natural. Les voy a dejar esto porque los objetivos solo es que reconozcamos las células, no las describamos. Ustedes creo que pueden ir a leer esta parte bueno, aquí está resumido un poco, otra clasificación como granulocitos y mononucleares, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que los linfocitos T hay dos tipos, esos linfocitos NK las van a conocer como células NK, pero es un tipo de linfocito. Y los linfocitos que hay dos, el T y el B, y en el T pues hay dos poblaciones, el T helper y el T citotóxico, y dentro de T helper hay dos subpoblaciones, el TH1 y el TH2. Ese es más fácil, ¿no? Preguntas de examen de esto que les acabo de explicar, del anterior y de esto. Los tienen que conocer. Esto lo vamos a ver más rápidamente. Este es el neutrófilo, que es una célula con alta actividad microbicida y fagocítica. Esa es su actividad principal. Y esta es la concentración, si ustedes se acuerdan, esto no alumbra. Esta es la concentración en sangre de todos los leucocitos circulantes en sangre. Vean que constituye el 40 al 70. Tiene una vida muy corta debido a que son producidos en grandes cantidades en la médula ósea, ¿verdad? Y su característica pues es esa forma como del núcleo que tiene, ¿verdad? El neutrófilo, tenemos el eosinófilo. Esta es su concentración en sangre, si ustedes se acuerdan, del 2 al 5%, característicamente bilobulado, y se caracteriza porque en su citoplasma tiene una gran cantidad de gránulos que tienen algunos pues, mediadores inflamatorios. Es común encontrar esta célula pues, en infecciones por helmintos o por gusanos y en reacciones alérgicas. Ahí lo van a encontrar pues, elevado. Y su vida media, como dicen ahí, es de 6 a 12 horas. Tenemos a los basófilos, que constituyen más o menos o menos del 1% de los leucocitos que circulan en sangre. Perdón, y pues obviamente estas células cuando se van a los tejidos se diferencian en otros tipos de células que se llaman los basófilos, células C, tiene el nombre de un fresco, se va, acuérdense del fresco, ¿verdad? Entonces, estos tienen gránulos, lo vamos a ver cuando vean hipersensibilidad en la discusión de hipersensibilidad, ¿verdad? La función que tienen esos gránulos en los procesos inflamatorios. Los linfocitos que habíamos hablado, que hay dos tipos, el T y el B, ¿verdad? Y que pues constituyen pues más o menos esta cantidad. Ellos no son
no se pueden diferenciar cuando uno los ve en un frotis de sangre y lo está viendo al microscopio, son iguales, pues tienen un núcleo bastante grande que casi todo cubre todo el cuerpo de la célula, ¿verdad? Con un escaso citoplasma y constituye un 20 a 40% del total de los leucocitos circulantes. El linfocito NK, ¿verdad? Estos generalmente, estos son células de la inmunidad innata, ahorita vamos a ver eso. Estos nos inducen, estos son producidos normalmente. Ante una infección no es que vayamos a tener más células NK, no, siempre vamos a tener la misma cantidad, ¿verdad? Y constituyen aproximadamente un 2% al 15% de todos los linfocitos que están pues, en sangre y tejidos. Luego tenemos los monocitos y macrófagos. Esto pues ustedes ya lo han visto, constituyen un 2 a 8% en el caso de los monocitos de los glóbulos blancos que circulan en sangre y tienen diferentes nombres. Estos se acuerdan ustedes, ¿va? Sí. En el hígado, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Células de Kupffer. En el cerebro, en el sistema nervioso, en los huesos, microglia, en los huesos, en el pulmón, digamos así, macrófagos alveolares, sí, cabal. Entonces, todos tienen un nombre diferente, son células muy especializadas, cuya función principal es como la fagocitosis, cuando son activados específicamente, o también como células presentadoras de antígenos. Son células que captan antígenos y los procesan para luego ser presentados a un linfocito. Igualmente tienen muchas moléculas de superficie en su membrana celular. Esto lo van a ver pues más adelante, de todas esas moléculas de superficie que tiene y que lo hace pues como una célula muy importante en la respuesta inmune innata y en específica. Ya vamos a ver. Ya hablamos de las células, hoy hablemos de los órganos y tejidos. Estos se clasifican en dos tipos. No sé si se los han si así se los dan en fisiología: órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Estos primarios también los van a encontrar con el nombre de órganos linfoides centrales, o también y a los secundarios como periféricos. Entonces esta clasificación eso es en base a la función que desempeñan. Los primarios son los que se encargan de producir y diferenciar las células que participan en el sistema inmune, y los secundarios, los órganos linfoides, ahí es donde se da la activación o el encuentro entre el antígeno y nuestras células específicas, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos: los órganos linfoides primarios o centrales, ¿verdad? Y aquí los vamos a ver. Vean, bueno, aquí los primarios es el timo y la médula ósea. Ahí ocurre la maduración, la producción y maduración de las células de los linfocitos. Ahora, específicamente, en la médula ósea es la que va a producir tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Pero los linfocitos B van a madurar en la médula ósea. Y de allí su nombre, y su nombre de linfocito B, pues ahí viene porque en las aves tienen un órgano especial que es la bursa de Fabricio, y el linfocito B viene de bursa, del B. Hoy se le llama linfocito B porque acuérdense que médula ósea en inglés, ¿cómo se dice? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Y lo de bone, de B, por eso es que se le llama linfocito B. Antes decía uno, es que se llama linfocito B porque así se llama el lugar, está en las aves, que es bursa de Fabricio, y que es B. Hoy se llama B porque en inglés es bone, ¿verdad? Da B. Entonces,
Entonces, la producción y maduración de los linfocitos B ocurre en la médula ósea. Es diferente a los linfocitos T, porque si bien son producidos en la médula ósea, su diferenciación ocurre en el timo, de ahí su nombre de linfocito T, no se le va a olvidar. Entonces, la diferenciación de los linfocitos ocurre en el timo, donde más de un 90% van a ser eliminados y solo unos cuantos, los que funcionales, van a salir. Y ahí, como estoy hablando de diferenciación, ahí va a ocurrir la diferenciación del linfocito T helper y el linfocito T citotóxico, ¿verdad? De ahí salen del timo. Y por eso pues son los órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides secundarios es donde ocurre el encuentro de la sustancia extraña con los linfocitos. Y en eso pues aquí tenemos ejemplos. Tenemos el vaso, los ganglios linfáticos y todo pues el tejido linfoide asociado a mucosas. No sé si estos nombres se los dieron en fisio, que tenemos el NAL, el tejido linfoide asociado al tracto nasofaringio, el VAL, el tejido linfoide asociado pues a los bronquios, y el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, conocido como GAL. Son órganos, las placas de Peyer, ¿verdad? Y todos los ganglios linfáticos que tenemos colocados estratégicamente pues en todo el cuerpo. Esos son órganos linfoides secundarios. Y aquí está pues, aquí lo tenemos ya ubicados. Órganos linfoides primarios es donde ocurre pues el desarrollo o la producción y maduración o diferenciación de las células inmunes, en este caso de los linfocitos. Uno es el timo, donde ocurre la maduración de los linfocitos T, y la médula ósea, donde ocurre la maduración de todas las otras células, incluido el linfocito B. Y en los órganos linfoides secundarios es donde pues vean que son los tejidos donde las células inmunes maduras son activadas por antígenos. Ahí están encontrándose. Y ahí tenemos todos esos ejemplos: activación de linfocitos T y B. En todos estos lugares pues es que ocurre. Ahí, cuando me hablo de activación, estoy viendo que ahí se están encontrando esas células con las sustancias extrañas, ¿verdad? Porque esas células tienen que activarse de alguna forma, ¿verdad? Y es con la presencia de esa sustancia extraña. Esto se lo voy a subir. Esto es lo que les estaba hablando, ¿verdad? De a dónde se producen y diferencian las células B. Creo que ya quedó claro, ¿verdad? Sí. Así que también una pregunta de aquí, ¿verdad? No es lo mismo decir, no lo digo. Ahí lo van a concluir ustedes con lo que ya les dije, ¿verdad? Acuérdense que muchas preguntas algunas no van a ser, sí, algunas son memorísticas, pero otras tienen que pensar un poquito más. Bien, entendimos entonces que hasta ahora hay una forma de cómo esa sustancia extraña va a penetrar al organismo, ¿verdad? Que se van a activar muchas moléculas, muchas células de diferentes formas que van a conocer ustedes, y que nosotros vamos a responder de alguna forma, porque de alguna forma pues tenemos que producir algunas moléculas, activar células o algunas sustancias que van a activar otras células para tratar de eliminar ese agente extraño. Entonces, si un agente extraño ha penetrado las barreras, esto lo van a ver en inmunidad innata, pues aquí se va a desarrollar pues diferentes mecanismos que van a tratar de evitar esto, ¿verdad? Que esa sustancia extraña entre. Y así tenemos entonces mecanismos innatos, o sea, mecanismos naturales, ¿verdad? Contra ese agente, para que ese agente extraño no entre. Ejemplo, pues la lisozima que se encuentra en las lágrimas. Ejemplo, el ácido clorhídrico, el pH en nuestro estómago, que destruye casi la gran mayoría de microorganismos y no permite que entren hasta más abajo del intestino. La piel es una barrera, entonces es un mecanismo innato, ¿verdad? Y la misma fagocitosis, ¿verdad?
es un mecanismo innato, es natural, ¿verdad? O sea, es un mecanismo que cualquiera que sea el agente siempre lo vamos a hacer, siempre lo vamos a tener como presente. Pero al mismo tiempo que están dando esos mecanismos, se pueden activar mecanismos adaptativos o también llamados mecanismos específicos, que solo van a ser efectivos contra esa sustancia extraña. Entonces, aquí tenemos varios agentes extraños y los mecanismos que se van a activar solo son para este, que tiene esta forma de triángulo, no para estos otros, solo para este. Y por lo tanto, pues esta es la especificidad que tiene el sistema inmune. Entonces, todo lo que va a producir o todo lo que se van a activar, las células que se van a activar, los anticuerpos que se van a producir, solo van a ser contra este, ¿verdad? Y esos son los mecanismos adaptativos o específicos. Con base a eso, entonces, es común como clasificar a la respuesta inmune en dos tipos: respuesta inmune natural y respuesta inmune específica. Entonces, en la respuesta inmune natural, ahí van a ver todos los mecanismos, todas las células que están relacionados con esos mecanismos que nosotros tenemos para destruir a ese agente extraño. Y en la respuesta inmune específica, entonces son todos los mecanismos, ahí van a ver la célula presentadora de antígenos, la actuación del linfocito T y B, la producción de anticuerpos, entonces todos esos son mecanismos específicos. Y pues estos mecanismos, obviamente, pues hay mecanismos inespecíficos naturales que son de origen celular, como los fagocitos, y humorales, que en este caso es el complemento. Humorales porque andan circulando pues ahí pues en la sangre o en líquidos. Y en los mecanismos específicos tenemos entre los celulares, el principal, el linfocito T, ¿verdad? Y entre los humorales, los anticuerpos que son producidos por las células plasmáticas, ¿se acuerdan? Un linfocito B, si ustedes se acuerdan, no creo que los han de haber dicho, no sé si en anatomía, cuando se activa ese linfocito T, se va a diferenciar en una célula plasmática, y esa célula plasmática es la que va a comenzar a producir anticuerpos específicos, obviamente, contra el agente extraño que le indujo, ¿verdad? Entonces, tenemos dos respuestas inmunes. Hay una clase solo de esto, bastante compleja, por cierto, donde pues es estereotipada, va a reaccionar independientemente del origen o de lo que sea ese agente extraño, va a funcionar de la misma forma, ¿verdad? Está presente desde el nacimiento, ¿verdad? No necesitamos un contacto previo, ¿verdad? No necesitamos pues habernos expuesto antes al virus al de la varicela para que se active. Independientemente siempre va a ser lo mismo. No tiene memoria, no va a recordar a un agente específico en un contacto después, va a reaccionar de la misma forma. Eso se lo van a explicar más, ¿verdad? Y su respuesta no aumenta ante una segunda exposición, siempre va a ser igual, contrario a la respuesta inmune específica, donde un segundo contacto con un agente extraño va a ser mucho mayor y más rápido. Es de desarrollo rápido, pues está presente en los animales, en los animales simples e invertebrados. En invertebrados ya vemos la fagocitosis como un mecanismo innato, y ejemplos de ello pues es la fagocitosis, la inflamación y la citotoxicidad, que es mediada por células. Esto lo van a ver, estas principales características, esto es lo que me interesa, las otras son aplicaciones. Y la respuesta inmune específica, pues está al contrario, es específica contra el agente que la indujo, no va a reaccionar contra otro agente, ¿verdad? Es heterogénea, ¿por qué? Porque si bien es específica, activa una gran cantidad de células y se producen una gran cantidad de moléculas que participan y que van a ser efectivas contra ese agente extraño. Y solo van a ser específicas para él, ¿verdad? De ahí su nombre. Y en memoria, si yo me expuse ahora, como lo que estamos hablando, a la varicela, tengo células de memoria que andan circulando y que cuando captan ese antígeno, se activan rápidamente y comienzan a producir anticuerpos, a activar a algunos fagocitos para que rápidamente eliminen ese agente extraño.
Eso no lo tiene pues la inmunidad innata. Y ya pues solo aparece este tipo de inmunidad en los animales vertebrados. Este es un ejemplo como, digamos, cómo el desarrollo de la inmunidad innata llega pues hasta la inmunidad específica. Solo es un diagrama, porque esto ocurre pues al mismo tiempo, ¿verdad? Si bien la inmunidad innata es la primera que echa a andar, la inmunidad específica también, en algunos momentos, un agente extraño que entre directamente a la sangre se va a comenzar a activar, ¿verdad? Ahora, el problema es que la inmunidad adaptativa o específica tarda más tiempo, 7 a 14 días, ¿verdad? En cambio, la inmunidad innata es en minutos o en segundos o minutos, ¿verdad? Acuérdense que por eso pues había que esperarse después de la vacunación un mes, si no es que más, para que tengamos anticuerpos suficientes para protegernos, ¿verdad? Para que no nos dé una forma grave de una infección, que es lo que pasaba con COVID. No es que nos vacunamos y ya estábamos protegidos y ya mañana iban a andar sin mascarilla. No, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que esperar que se activen todas las células, ¿verdad? Que los macrófagos o las células dendríticas acten esa sustancia extraña, la procesen, se la presenten a los linfocitos, que el linfocito se active y que el linfocito comience a producir sustancias que comiencen a activar otras células, que se activen los linfocitos B y comiencen a producir anticuerpos. Eso no lleva 2, 3 ni 7 días, lleva más tiempo, ¿verdad? Y obviamente pues aquí están todos los factores que participan pues en esos procesos. Esta forma de esta respuesta inmunitaria, obviamente en una respuesta inmunitaria se van a producir muchas sustancias efectoras contra los agentes extraños, tanto células como algunas moléculas. Y nosotros podemos inducir respuestas inmunitarias pues de varias formas, y algunas de estas pues van a tener alguna protección. De ahí pues que la inmunidad adquirida se clasifica como natural o artificial. Natural pues es cuando sufrimos la enfermedad, ¿verdad? O estamos en contacto con ese agente extraño, ¿verdad? Y artificial es cuando a través de otras sustancias pues ponemos a activar esa inmunidad específica, pero no con ese agente extraño. No podemos infectar a ustedes con un virus, con el COVID, para inducirles una inmunidad artificial. Eso no es, sino que ponemos algunas partes de ese virus para que se induzca esa inmunidad. Entonces esta forma de clasificar, esto lo van a ver en las vacunas, más que todo, la inmunidad adquirida natural activa, pues son las infecciones. Entonces la inmunidad adquirida, ¿ve? Inmunidad adquirida natural activa, ejemplo, sufrir una infección, sufrir varicela. Es un ejemplo de una inmunidad adquirida natural activa. El paso de anticuerpos cuando nosotros estamos en el feto es un tipo de inmunidad adquirida natural pasiva. ¿Por qué? Porque la madre tiene los anticuerpos, que es la que probablemente en algún momento sufrió la enfermedad, y esos anticuerpos van a pasar al feto. Es un ejemplo entonces de ese tipo de inmunidad. Y ejemplos de inmunidad adquirida artificial activa, entonces es la vacunación. ¿Por qué? Porque inyectamos algunas porciones de ese microorganismo que ha sido inactivado, y pues eso se inyecta y contra eso se monta se activa todo el sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un tiempo a que eso suceda, pero existe la inmunidad adquirida artificial pasiva, donde ya damos los productos de esa respuesta inmunitaria. ¿Cuál es la desventaja? Que dura muy poco tiempo, ¿verdad? Es la seroterapia. Acuérdense que aquí se ocupaba mucho en COVID, que le andaban buscando gente que se había infectado para preparar el antisuero, y se lo infectaban y se lo colocaban a las personas que estaban graves, aunque ya se había demostrado que eso no funcionaba, pero aquí compraron equipos para eso. En otras infecciones, pues para eso sí funciona. Por ejemplo, la picadura de una víbora, que es un agente extraño, el veneno es un agente extraño, y obviamente si no se actúa inmediatamente,
¿verdad? No podemos esperar a poner un antígeno, no, le vamos a poner un antígeno para que la respuesta inmunitaria le va a eliminar la toxina, no, de eso pasa, la gente va a perder el brazo o se va a morir. Entonces necesitamos ya productos más rápidos, ¿verdad? Que ya estén como preformados, y un ejemplo pues es la inyección con anticuerpos. Los anticuerpos inmediatamente son de acción rápida y van a ir a bloquear a esa toxina que esa víbora pues ha introducido en la sangre, y pues el paciente, una picadura de araña, ¿verdad? O la viuda negra que ustedes conocen, aquí hasta ya se han muerto niños por eso, ¿verdad? Si no tenemos un antisuero, ¿verdad? O molisto para inyectarlo, pues esa persona se va a morir, y más si es un niño. Esto es lo que les voy a dejar para que lo vayan a leer. Hay varios factores que modifican el sistema inmune, hay factores genéticos, ¿verdad? Ahí está más amplio, ahí se les explica esto. Esto ocurre pues con la malaria, aún pues en algunas enfermedades, la forma más grave de tuberculosis como que suceden en las personas de raza negra y no en las personas de raza blanca. Entonces hay determinantes genéticos que explican eso. Igual pues hay enfermedades como la malaria, ese ejemplo. Las personas con anemia falciforme, que es un tipo de enfermedad genética, son más resistentes a la malaria que nosotros, que somos los que no tienen anemia falciforme. Y como esa enfermedad es de origen genético, entonces hay diferencias ante la susceptibilidad pues ante las enfermedades. La edad, igual, ustedes ya lo saben, tanto los extremos de la edad pues son más susceptibles a las infecciones, en el caso de los niños y los ancianos. Y eso es lo que ustedes vieron pues en COVID. Todos ustedes eran más resistentes, y los niños también, en este caso, ¿verdad? Porque no en todas las enfermedades, éramos más propensos a que ustedes resistieran más la infección que una persona adulta, ¿verdad? Algunos parientes se nos murieron por eso, ¿verdad? Porque ya tenían 70, 80 años, no soportaron la infección, aunque morían pues de complicaciones, la mayoría. Y las rubiolas es un ejemplo también, o sea, si nosotros nos da rubiola, pues a veces puede pasar como una simple gripe, pero si una madre que está embarazada se infecta con rubiola, puede infectar al feto, y eso le puede ocasionar daños muy severos en el feto, y el niño nacer con esos daños. Entonces, lo mismo ocurre con toxoplasmosis, ¿verdad? En los recién nacidos o en el feto son más, si la madre se infecta y el parásito llega hasta el feto, le puede causar unos daños muy severos, y diferente a nosotros, ¿verdad? La toxoplasmosis es producida por un parásito que está en los gatos, ¿se acuerdan? No sé si saben, sí va. Y pues obviamente que nosotros nos podemos infectar, y si nos infectamos mejor, porque al contrario de otras enfermedades, mientras nuestro sistema inmune controla muy bien al parásito, lo controla bien, y si nos infectamos, pues no nos va a causar nada, más en las mujeres que piensan tener hijos, ¿verdad? Porque es mejor infectarse antes que ya estando embarazada. Y pues igual con algunas bacterias, la hemófilos influenza puede pasar a veces como una simple gripe también entre nosotros, pero en los niños menores de 1 año puede causarles hasta meningitis, ¿verdad? Por eso hay vacuna contra eso pues ahora, ¿verdad? Igual pues estreptococcus forma parte de la microbiota que nosotros tenemos. Ahí van a leer un poco el material, les voy a hablar sobre el papel de la microbiota o de los microorganismos que tenemos nosotros pues en la respuesta inmunitaria. Otros aspectos son los hormonales. Acuérdense que los pacientes con diabéticos, los neutrófilos o algunas moléculas como el complemento no funcionan como deben ser, y por lo tanto son muy susceptibles a las infecciones por bacterias. Esto, no sé por qué no se queda quieto esto, no sé qué le puse, quizás le puse tiempo. Y hay factores anatómicos, obviamente, porque una piel normal, o sea, sin ninguna laceración,
es más resistente pues a que llegue un microorganismo y que vaya a comenzar a reproducir, diferente pues a una quemadura, donde está expuesta como las partes más internas de la piel y es susceptible que una bacteria caiga ahí, comience a reproducirse y producir una lesión. Esta es la bibliografía, yo les voy a subir se los voy a subir. Velanti, no sé si quieren, es un libro que tenemos en el departamento, yo creo que el licenciado se lo ha puesto como bibliografía. Son como 4 capítulos de lo que he leído, de lo que hemos tratado de leer, pero yo creo que mejor lean y el último, ¿verdad? Se los voy a subir pues a la plataforma para que ustedes lo descarguen. Una recomendación en todo esto, por experiencia, ¿verdad? Porque no es bueno, aquí hay varios profesores. Estudien esta parte de manera, o denle una leída en la noche o escuchen la grabación como sea, para la siguiente clase, porque estas clases, si ustedes no agarran desde el principio, porque todo lo que van a hablar está relacionado, ¿ya? Entonces el profesor ya va a dar cuenta de que ustedes ya saben cuáles son los linfocitos, a dónde están, entonces a dónde se producen, y va a ir asumiendo que algunas cosas ya lo vieron en la clase anterior, ya saben que es un antígeno, que es un inmunógeno, los tipos de vacunas, entonces todas esas cosas, entonces es necesario entonces que vayan estudiando día a día, porque los temas conforme van avanzando se van a ir complicando un poquito más, ¿verdad? Entonces, bueno, el licenciado creo que ya les voy a decir, este es el tema, yo he sido coordinador de Transmisibles 1 y este es el tema que generalmente siempre se repite el examen. Entonces esperamos que no sea la opción, pero eso es lo que yo les recomiendo. Y igualmente, si ustedes tienen alguna duda, con gusto yo los atiendo. Aunque esta es una clase de generalidades, ya van a ver que en cada clase, cuando vean refuerzo inmune innata, luego cuando vean antígenos, luego cuando vean los anticuerpos, los tipos de anticuerpos, cómo se producen, luego cuando vean inflamación, ¿verdad? O la respuesta inflamatoria, cuando vean complemento, cuando vean el proceso de procesamiento de antígenos, la presentación, la activación del linfocito, entonces toda esa parte, entonces deben de tener un conocimiento previo, ¿verdad?, de cómo funciona básicamente el sistema inmune. La inmunología es un área bastante amplia, bien grande, ustedes pueden ver los libros, ¿verdad?, muy compleja, pero pues nosotros aquí se da pues a nivel básico, ¿verdad? Si ustedes van a estudiar afuera, cuando vayan a estudiar alguna especialidad y llevan, ¿cómo se llama? Infectólogo, van a ver inmunología avanzada, que es una inmunología más complicada, y obviamente, o si van a ser inmunólogos, ¿va? O alergólogos, esa es inmunología. Entonces esa parte, lo que se va a tratar de aquí es que conozcan lo básico, cómo funciona de manera general el sistema inmune, para que luego ustedes al leer pues alguna bibliografía puedan tener suficiente base para interpretarla y entenderla. Bien, les agradezco mucho.